Campamentos. En 1939, la llegada de la guerra de la vida cotidiana de un gran número de alemanes. La falta de sociedad femenina ya se dejó sentir agudamente en los primeros meses de la expansión militar. Es comprensible, la mayoría de los militares eran hombres jóvenes cuyos cuerpos exigían la satisfacción activa de las necesidades físicas. El mando alemán analizó el problema más a fondo. Se dio cuenta de que esa insatisfacción masiva podía tener un impacto negativo en la moral general de los soldados y provocar un declive de la disciplina en general. La situación de las unidades militares quedó más o menos establecida con la apertura de burdeles en los territorios ocupados, cuyos trabajadores servían con celo a los soldados alemanes. Los altos mandos de la Wehrmacht respiraron aliviados cuando de repente una nota de Oswald Pohl llegó a la mesa de Himmler para animar a los mejores prisioneros. Se ascendió a Oswald Pohl al puesto de jefe de departamento de la Administración General de la SS. Tras ocupar este cargo, Pohl asumió el control de todos los campos de concentración. De hecho, desarrolló su principal actividad en la eficiencia de la administración de los campos. Ante todo, el general de la SS vio que con sus innovaciones podía obtener un control adicional entre los prisioneros. Pohl se dio cuenta de que los prisioneros varones también carecían de satisfacción física, y la introducción de incentivos como permitir favores femeninos periódicos también podía reportarles considerables beneficios. Las ideas de Pohl detalladas en su nota fueron estudiadas por Himmler y recibidas favorablemente. Al darse cuenta de que había recibido el visto bueno, Pohl se puso inmediatamente manos a la obra. El primer burdel de este tipo se abrió en el campo de Mauthausen en junio del 42. Pohl se tomó el proyecto en serio, literalmente se calculó todo. Las proporciones del número de chicas con respecto al número de hombres, la edad más productiva, el número de habitaciones necesarias para cargar el burdel, las 24 horas del día y otras cuestiones puramente técnicas. Unas despiadadas matemáticas alemanes dieron como resultado las siguientes cifras. Se eligieron 10 chicas para servir a entre 300 y 500 hombres cada una. El cálculo se basaba en la resistencia máxima del cuerpo femenino, calculando su capacidad de trabajo durante un tiempo determinado. Si la chica seleccionada no cumplía el plan, era devuelta al campo. Las chicas procedían principalmente del campo de Ravensbrück, cuya principal contingente eran mujeres. En una época la maldita alcaide María Mendel se encargaba personalmente de la selección. Desarrollo del sistema. Pronto los primeros experimentos en Mauthausen empezaron a dar resultados positivos, sintiendo una atracción irresistible por el cuerpo femenino. Algunos prisioneros empezaron a mostrar también sus cualidades inferiores. Los informes a Pohl registraron un aumento del número de casos en los que algunos reclusos calumniaban a otros, transmitían informes de fugas inminentes, nombraban a instigadores, etc. Paralelamente, los informes registraron un aumento de la capacidad de trabajo de los presos. El proyecto de Pohl había salido adelante con creces. Entusiasmado, empezó a realizar la creación de burdeles en otros campos, ya que no faltaban mujeres suministradas por la servicial María Mendel. De este modo aparecieron burdeles en Gusen, Buchenwald, Auschwitz y otros. Solo 10 campos de concentración contaban con establecimiento de este tipo. Con esta innovación, Pohl consiguió incluso establecer una especie de jerarquía entre los prisioneros. De hecho, solo los prisioneros privilegiados podían visitar los burdeles. Supervisores, jefes y similares. Esto se debía también al hecho de que los servicios se pagaban y no eran baratos para los habitantes del campo. 2 marcos del Reich. Esta novedad también acentuaba la especial negatividad hacia los judíos. Los judíos eran los únicos a los que no se permitía entrar en las habitaciones bajo ningún pretexto. Se cree que era una orden personal de Himmler, pero no se han encontrado documentos oficiales que confirmen esta información. Con la ayuda de los burdeles, la SS intentó combatir la homosexualidad entre los prisioneros. Esto no se hizo por elevadas convicciones morales, había muchos pederastas entre los soldados alemanes, sino por razones prácticas. Los homosexuales podían contener enfermedades venéricas que eran contagiosas. Estos prisioneros eran sometidos a un tratamiento forzoso.
Si el resultado era negativo, el prisionero podría ser fusilado inmediatamente. Situación de las mujeres en los burdeles de los campamentos. De acuerdo con los documentos, se puede afirmar que un total de 300 a 500 mujeres pasaron por los 10 burdeles del campo, según diversas estimaciones. La inmensa mayoría eran alemanas, el resto polacas, y solo había una rumana. En comparación con sus condiciones en tiempos de paz, la situación de las chicas era espantosa. Cada día tenían que satisfacer a 8 hombres durante 15 minutos. La intimidad estaba fuera de toda duda. Todas las habitaciones estaban equipadas con agujeros a través de los cuales los soldados de la guarnición tenían que controlar todo el proceso. Estaba terminantemente prohibido hablar durante el acto. Antes de entrar en acción, las chicas se sometían a un minucioso reconocimiento médico y a continuación se les aplicaban procedimientos para que tuvieran el mejor aspecto posible. Se les ponían inyecciones de calcio, se les cepillaba la piel con cepillos especiales, se las bañaba en baños desinfectantes, se alimentaban de la fuerza y se la dejaba tomar el sol bajo lámparas de cuarzo. La esterilización era la única medida de último recurso, para que la trabajadora no se quedara sin trabajo por un embarazo accidental. Estas condiciones eran humillantes y vergonzosas, pero para las prisioneras de los campos de concentración, que sufrían abusos diarios aún mayores a manos de los nazis, entrar en el burdel del campo era casi un privilegio. El hecho de que fueran tratadas mucho mejor que el resto de los prisioneros se refleja también en que todos los años de existencia de este sistema, casi todas las mujeres sobrevivieron. Por otra parte, también eran sometidas a una especie de trabajo ideológico. Casi se les aseguraba que si cumplían con sus deberes de forma honesta y eficiente durante 6 meses, incluso podrían ser liberadas. Obviamente pocas creían estas promesas vacías, pero siempre había esperanza, así que las mujeres accedían a todas las condiciones. Los burdeles de los campos existieron hasta el final de la guerra y fueron disueltos al mismo tiempo que los campos de concentración. Investigaciones prohibidas. Durante mucho tiempo el tema de los burdeles de campo fue tabú. Es comprensible, todo tipo de violaciones de los derechos humanos, incluida la criminal esterilización forzada, proyectaría una enorme sombra sobre la sociedad moderna. Pero nada es eterno y el secreto tarde o temprano sale a luz. El secreto fue finalmente levantado en 2009 por el historiador Robert Sommer, que trabajó durante 34 años en una monografía fundamental sobre los años de los burdeles del campo. El libro Das Bordell, el burdel de un campo de concentración, revela todos los secretos de la creación, el desarrollo y las condiciones en estas instituciones. En más de 450 páginas el lector encontrará información vergonzosa para la Alemania de la época, con todos los nombres y fechas. Los arraigados mitos sobre la lucha de los nazis contra la prostitución quedan desmentidos. Es más, el régimen, por el contrario, legalizó y reforzó dichas estructuras de todas las formas posibles, matando así 2 pájaros de un tiro. En primer lugar, teniendo, como se diría hoy en día, su parte en el negocio, y en segundo lugar, manipulando hábilmente a la gente, valiéndose de sus necesidades físicas. Las acusaciones de prostitución forzosa de las que Sommer aportó pruebas detalladas retrataron de nuevo negativamente a los dirigentes de la época. Las condiciones eran tales que a veces era un medio de supervivencia para los internos del campo dedicarse a esta vergonzosa actividad.